Buenos días, estimados hermanos en Cristo. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir su palabra con todos ustedes. Continuamos esta semana con la serie sobre la salvación que es en Cristo Jesús. Ya hemos visto la condición caída del hombre, separada de Dios por el pecado, la herencia que recibimos desde que nacemos de Adán, su naturaleza pecaminosa, por lo cual hemos sido nosotros pecadores y desobedientes. También hemos visto el amor de Dios para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos. Y el amor de Cristo al ir a la cruz a pagar el juicio por nosotros, a justificarnos delante de Dios, porque no hay otra forma. Hoy continuamos con esta serie, ahora en Juan 5, 24 y 25, y vamos a hablar el tema que se llama El que cree, vivirá. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 24 al 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el 25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Qué gran pasaje este. En este versículo, el 24 específicamente, podemos encontrar tres promesas para nuestras vidas. Tres promesas importantes. Lo primero dice, el que oye mi palabra y cree. Esa es la condición. Nosotros fuimos salvos porque escuchamos la palabra y creímos. Así hoy en día todo el que escuche la palabra y cree será salvo. Pero en esta, aparte de decirnos que el que oye la palabra y cree, están las tres promesas de las que me voy a referir. La primera dice, el versículo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La primera promesa es la vida eterna. Quiere decir que los que oímos la palabra y creemos, tenemos vida para siempre con Dios. Y esta vida inicia cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. En ese momento se inicia la nueva vida espiritual en cada creyente nuevo. Nace espiritualmente por oír la palabra y creer. Todavía nos hemos de enfrentar a la muerte física. No hay duda de que desde que Adán pecó, vino la muerte al hombre. Pero cuando Cristo vuelva, la palabra de Dios nos promete que nuestros cuerpos serán resucitados y viviremos para siempre con el Señor. Qué tremenda promesa, hermanos. Moriremos físicamente, no hay duda, pero espiritualmente viviremos para siempre. Y un día Él va a venirnos a buscar, va a venir a buscar a su iglesia, y los que han muerto en Cristo van a ser resucitados para estar con Cristo por siempre en la eternidad. Dice el punto número 2, tiene vida eterna, pero el 2 dice, no vendrá a condenación. Otra gran promesa. Los salvos, los que ya creyeron en Cristo Jesús como su Salvador personal, no verán condenación. ¿Por qué no verán condenación? Porque hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el juicio por nosotros. Cristo en la cruz pagó el juicio de todo aquel que confía en Él y cree. De manera que ya nosotros no vendremos a condenación. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo sin pecado, el justo,
murió por nosotros, padeció por nosotros, los injustos, los pecadores, para hacernos justos delante de Dios, para perdonar nuestros pecados. Él murió para pagar el juicio que nosotros, usted y yo, teníamos que pagar. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Dice allí, Romanos 8, 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es los salvos. El salvo anda y vive por el Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. Nos ratifica lo que dice Juan 5:24, que no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle algo, hermano. El que no aprovecha esta oferta, el que no aprovecha la oportunidad, el regalo que Dios le está dando, ese sí tendrá condenación. Y no vamos a entrar tan profundo, solamente quiero llevarlos conmigo para que lean lo que pasará con aquellos que no confían en Cristo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios allí: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese será el juicio del trono blanco para aquel que no confió, que no puso su fe en Cristo Jesús. Aquí dice muy claro: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Hermano, cuando usted y yo creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y el propietario de ese libro es el mismo Señor Jesucristo. De manera que todo aquel que crea en Cristo como su Salvador, su nombre será inscrito en el libro de la vida y ya no vendrá condenación. No habrá condenación para él. Pero aquel que no ha confiado, aquí me lo dice muy claro, será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el destino final de todo impío, de Satanás, de la bestia, del falso profeta, de los demonios, de la muerte, del Hades y de todos aquellos, dice aquí, cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida. Todos serán lanzados al lago de fuego. Este será un juicio donde no habrá segundas oportunidades. El que no puso su fe en Cristo Jesús como Salvador, le espera esto. No va a haber ninguna oportunidad para los que no pusieron su fe en Cristo. Qué hermosa promesa para aquel que cree. Y tercera promesa de este versículo en Juan 4:24. Dice: ha pasado de muerte a vida. Vamos a morir físicamente, no tenemos duda. Pero dice la palabra de Dios: seremos resucitados. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Seremos resucitados para estar por siempre con el Señor Jesucristo. Mire Juan 11, 25 y 26. Nos corrobora perfectamente lo que les acabo de decir. Juan 11, 25 y 26 dice la palabra de Dios: y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué tremendo reto, hermano. Jesús tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte, así como para perdonar pecados. Él es el creador de la vida. Todo aquel que cree en Cristo tiene una vida espiritual para siempre, que la muerte no podrá conquistar. El cuerpo muere, pero el alma, si tú has creído en Cristo, nunca la muerte lo puede conquistar, porque Cristo ha prometido que aunque esté muerto, vivirá. Qué maravillosa oferta, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer otra cosa que no sea entregarnos a Jesucristo? Si nos está prometiendo la vida eterna. Tenemos la seguridad, tenemos la certeza de la vida eterna,
de que estaremos por siempre con Cristo. Y aunque vamos a morir físicamente, nuestra alma vivirá por siempre al lado de Cristo. Si tú crees esto, hermano, tú vivirás por siempre. Si tú no has conocido a Cristo, es el momento que te asegures de tener una vida eterna y que no vas a morir nunca. Juan 14, 19 nos dice la palabra de Dios: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Cristo vive. Cristo no está muerto colgado de una cruz. Cristo vive. Y dice ahí muy claramente Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo no sé, tú que me estás escuchando en esta mañana, el Señor nos tiene grandes promesas. Nos ha prometido que aunque vamos a morir físicamente, no moriremos jamás. Estaremos por siempre con Cristo. Pero también la palabra de Dios nos dice ahí en Apocalipsis, en el juicio del trono blanco: los que creemos en Cristo no tendremos condenación, porque ya Cristo pagó el juicio por nosotros. Pero el que no ha puesto su fe en Cristo, déjame decirte en esta mañana, tu destino será el lago de fuego en el infierno. Aquel que no pone su fe en Cristo, su destino será el lago de fuego, porque su libro no va a estar inscrito, su nombre no va a estar en el libro de la vida que maneja nuestro Cristo. De manera que hay una gran oportunidad. Si tú estás viendo esta enseñanza, deposita tu fe en Cristo y que tu nombre sea inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, y ya no temas el juicio. El ser humano anda temiendo al juicio final. Por supuesto que hay que temerle si no has creído en Cristo Jesús. Pero si tú crees en Cristo y depositas tu fe en Él, ya no habrá juicio del trono blanco, no habrá juicio final para ti, porque Cristo ya lo pagó. Aprovecha esta oferta que te da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Aprovecha la vida eterna que Cristo promete a todo aquel que cree en Él. Deposite su fe en Cristo, estimado oyente. Y tu hermano que ya has creído en Cristo, pasa este mensaje. Hay muchos que a lo mejor no conocen de esto y por eso se están yendo al infierno. Mucha gente está muriendo en estos momentos en el mundo entero. A lo mejor nadie les ha dicho que hay una oportunidad de no morir jamás, que hay una oportunidad de ir a la vida eterna con Cristo para siempre, que hay una oportunidad de salvar su alma, de que no vaya al lago de fuego. Porque dice ahí muy claro en Apocalipsis: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte primera es la física, pero aquel que no ha creído en Cristo tendrá una segunda muerte, que es la muerte en el lago de fuego. Es la hora de salvarte. Hermano, tú que conoces muy bien estos pasajes, transfiere este mensaje para que otro sea salvo y también se goce con nosotros de saber que aunque vamos a morir físicamente, nunca moriremos eternamente, porque vamos a ser resucitados, así como Cristo resucitó de los muertos. Que Dios les bendiga.